Continuamos analizando los dos efectos principales de los sacramentos y los aplicamos al orden sagrado. En primer lugar está la gracia y después el carácter, que es secundario respecto de la gracia porque es más externo. En cierta manera podríamos decir que el carácter pertenece al sacramento en cuanto sacramento, como se verá enseguida en este primer artículo de la cuestión sobre el carácter. Como ya hemos dicho, los sacramentos de la nueva ley se ordenan a dos fines: el remedio del pecado y a perfeccionar el alma en lo que pertenece al culto de Dios según la religión cristiana. Entonces, lo primero es la gracia, quitar el pecado y elevar la vida divina. Lo otro es rendir culto a Dios, que es el medio por el cual se obtiene la gracia. Ahora bien, cuando una persona es deputada para un cargo, se acostumbra a ponerle un distintivo. Los soldados alistados antiguamente en el ejército eran marcados con unos caracteres corporales, puesto que estaban destinados a un ejercicio corporal, y les hacían una especie de tatuaje para distinguirlos. Pues de forma semejante, los sacramentos que destinan a los hombres al servicio espiritual del culto de Dios deben marcar a los fieles con un cierto carácter espiritual. Por eso dice San Agustín en el segundo libro Contra Parmenianum: si un cobarde desertor aborreciese el carácter militar grabado en su cuerpo y corriese a la clemencia del emperador y dirigida a la súplica y obtenido el perdón ya hubiese comenzado a pelear, ¿acaso una vez vuelto y corregido se le vuelve a grabar aquel carácter? ¿O más bien se le reconoce el que tenía? ¿O es que acaso los sacramentos cristianos imprimen su carácter con menos fuerza que el carácter corporal? Bueno, la teología del carácter se desarrolla a partir de San Agustín, que tenía que enfrentarse con unos herejes denominados donatistas en esa época. Estos herejes decían que el sacramento vale según la santidad solamente. Entonces, si alguien recibía el bautismo, pero renunciaba a la fe o caía en el pecado, había que bautizarlo de vuelta. Y San Agustín dice, no hay que bautizarlo de vuelta porque el efecto del bautismo permanece, o sea, la incorporación a Cristo marcada por el bautismo permanece, y esto es el carácter. Lo que no permaneció es la gracia, pero la gracia se puede recuperar. Por eso hay sacramentos que imprimen carácter. Este carácter está indicado por el signo sensible, o sea, por la celebración sacramental, por la materia y la forma del sacramento, que son analogías, por supuesto, porque no es una cosa física el sacramento. Hay una como materia y una como forma. Las palabras son más determinantes que los elementos físicos. Entonces, tradicionalmente se distingue, según la concepción aristotélica, una forma analógica y una materia analógica en los sacramentos. Cuando se recibe la materia y la forma, el sacramento produce un efecto que es la gracia, y esto es lo principal. La gracia puede perderse por la actitud contraria a la gracia, pero hay constitutivos del sacramento que no se pierden, y estos son los caracteres del bautismo, de la confirmación y del orden sagrado. Esto no se pierde. Y tiene un cierto carácter externo, por eso cuando se pierde la gracia y el efecto del sacramento es visto solamente en el carácter,
hay una cierta tendencia a la exteriorización. Sucede en el bautismo, sucede, aunque es menos visible en la confirmación, y sucede en el orden sagrado, donde es más visible todavía. O sea, que el sacerdote se identifica con una acción externa, porque tiene un carácter externo, porque recibió un sacramento externo, la ordenación con imposición de manos. Aunque la imposición de manos, como dice San Pablo, es más bien signo del efecto interior principal, que es la gracia, ¿no? Porque San Pablo dice que hay que reaviva la gracia que fue conferida por la imposición de las manos. Entonces, el carácter tiene una condición más bien externa, pero hay un carácter espiritual. De hecho, en la Escritura, San Pablo habla de Cristo como carácter del Padre, ¿no? Como una marca, como un reflejo, como una imagen, como alguien que hace conocer al Padre divinamente. Los fieles de Cristo, dice, son deputados al premio de la gloria futura por el sello de la predestinación divina, que nosotros no conocemos porque está en la mente de Dios. Pero para las funciones de la Iglesia peregrina son deputados por un sello espiritual impreso en el alma que se llama carácter. O sea, el primer elemento que pone Santo Tomás para distinguir este carácter es el de una posibilidad de una función, es una potestad, un poder activo. Un poder que después dirá está en la inteligencia sobre todo. Entonces es más bien un poder para conocer algo, o sea, para conocer cómo se rinde culto a Dios. El carácter impreso en el alma tiene carácter de signo por haber sido impreso por un sacramento sensible. Se sabe que un hombre está marcado por el carácter bautismal porque ha sido bautizado por el agua, con el agua sensible. No obstante, también se puede llamar carácter o sello en sentido metafórico todo lo que se asemeja o distingue a uno de otro, aunque no sea sensible, como en el caso de Cristo, que a decir del apóstol en la carta a los Hebreos, es figura o carácter de la substancia del Padre. Aquí tenemos otro elemento para profundizar. El carácter de los sacramentos es como una manifestación de Cristo que es el carácter del Padre. La figura del Padre, el espejo o la imagen, el verbo del Padre. Entonces, en el carácter se refleja algo de Cristo y especialmente el poder de Cristo, no solo como hombre, sino como Dios, como vamos a ver después. Aunque lo inmediato es reflejar la humanidad de Cristo, el poder de Cristo como hombre, porque el carácter viene como un sello sensible por el sacramento. O sea, lo que pasó en el sacramento no se puede borrar. O sea, que alguien fue bautizado, confirmado, ordenado, eso pasó. Y aunque él quiera desbautizarse, como algunos hacen ahora, que quieren que los borren, sigue siendo lo que sucedió, o sea que fue bautizado. Entonces el carácter le queda. Porque los sacramentos no son simples transformaciones externas, indican algo espiritual que permanece. Como se ha dicho más arriba, los sacramentos de la antigua ley no tenían en sí los mismos la virtud de producir un efecto espiritual y por lo mismo tampoco exigían un carácter espiritual, sino que era suficiente la circuncisión corporal que el apóstol llama sello.
La circuncisión producía un carácter, pero no era espiritual, era material. Ahora, ¿qué es propiamente el carácter? Una potestad espiritual. Como se ha dicho, los sacramentos de la nueva ley imprimen carácter porque deputan al culto de Dios según el culto de la religión cristiana. O sea, hay una conexión inmediata entre el carácter y la religión. La religión es una virtud que tiene un aspecto exterior y un aspecto interior. El acto interior de la devoción, el acto interior de la religión es la devoción. Por ejemplo, San Francisco de Sales escribió un libro, La introducción a la vida devota. ¿Qué quiere decir eso? La vida religiosa en su aspecto más interior. Pero Santo Tomás dice en la segunda parte de la Suma, la religión tiene un acto exterior que manifiesta el interior y esto es el culto. Entonces, los que reciben el carácter pueden ejercitar el culto de Dios. Por ejemplo, el que recibe el bautismo puede participar de la Eucaristía e incluso después recibirla como un acto de culto de Dios. Por eso Dionisio, en el segundo capítulo del libro de la jerarquía eclesiástica, después de decir que Dios comunica al bautizado una participación de sí mismo a través de un cierto signo, añade, haciendo lo divino y transmisor de lo divino. Ahora bien, el culto divino consiste en recibir cosas divinas o en transmitirlas a otro, para lo cual se requiere una cierta potencia. Porque para transmitir algo a otro se requiere una potencia activa. Y para recibirlo se requiere una potencia pasiva. El carácter, por tanto, implica una potencia espiritual orientada a las cosas del culto divino. O sea, en el bautismo principalmente se recibe, pero también se transmite porque se manifiesta la fe. No solo se la reafirma ante Dios, sino que se la manifiesta ante los demás en la celebración comunitaria de los sacramentos mismos, especialmente la Eucaristía. Entonces, el que está bautizado ejercita el culto divino y de alguna manera transmite, pero instrumentalmente, lo divino. De hecho, el bautizado, por ejemplo, puede ser ministro del matrimonio, en el cual también se recibe la gracia. O sea que instrumentalmente obra como ministro para que se reciba la gracia, sea en el mismo, sea en el otro. Entonces, hay un ejercicio del culto divino. Se ha de tener en cuenta, sin embargo, que esta potencia espiritual es instrumental, como la virtud que se encuentra en los sacramentos, conforme lo dicho. Bueno, esto es fundamental. O sea, el carácter que se recibe en estos sacramentos, y especialmente en el orden, es instrumental. No es el fin, no es la perfección del sacramento. El fin, la perfección del sacramento es la gracia. Por eso, cuando se desea inmoderadamente el sacramento del orden, como pueden hacer las mujeres que quieren ser ordenadas, u otros casados que quieren ser ordenados como si fuera un derecho, esto es contrario al fin del mismo sacramento, porque el fin es la gracia. Y la gracia implica todas las virtudes, entre las cuales está la humildad. Entonces, si uno quiere recibir el orden sin humildad, es contrario a lo principal del orden, que es la gracia, como en todos los sacramentos.
Bueno, por supuesto que esto puede suceder de una manera más grave en la Eucaristía, porque uno puede pretender como un derecho a la Eucaristía cuando no la puede recibir, o puede pretender la absolución cuando no la puede recibir. Y claro, aquí se basa sobre su propio carácter, como diciendo, bueno, yo soy bautizado, puedo recibir la Eucaristía, puedo recibir la absolución, pero no tengo la gracia y entonces la estoy pretendiendo indebidamente, de manera soberbia. Porque siempre el fin de todos los sacramentos, el principal es la Eucaristía, pero todos los demás también, incluyendo el orden, es la gracia. Que no puede estar sin las virtudes, la caridad y todas las otras virtudes que la caridad informa. Porque tener el carácter sacramental es propio de los ministros de Dios. Y según el filósofo, en el primer libro de la Política, el ministro tiene función de instrumento. Y por eso, como la virtud que recibe en los sacramentos no está clasificada en un género por sí misma, sino que se reduce a ese género, ya que es una entidad transitoria e incompleta, así tampoco el carácter está clasificado propiamente en un determinado género o especie, sino que se reduce a la segunda especie de la categoría de la cualidad. Es decir, el carácter es un accidente, no es una sustancia. En cambio, la gracia está más cercana a la sustancia porque es un nuevo ser. Es una participación del ser divino en cuanto tal, que es la gracia, esta participación. Por eso el carácter es para la gracia. El carácter tiene categoría de signo si se lo compara al sacramento sensible que lo imprime. Pero considerado en sí mismo tiene categoría de principio, como ya se ha dicho. Siguiendo a San Agustín, Santo Tomás dice que en los sacramentos hay una res que se recibe, una realidad principal, que es la gracia. Hay una res y sacramento, que es una realidad que es, por un lado es una gracia y por otro es signo de una gracia. Y esto es el carácter. El carácter es una cierta gracia, pero no gracia principal. Es más parecida al carisma, el carácter. Pues es una gracia instrumental para otra gracia. Pero a su vez significa la gracia. Y es significada por el sacramento. Es una cierta gracia significada por el sacramento, pero a su vez significa otra gracia, que es la principal, la gracia santificante. Bueno, y aquí avanza un aspecto más importante: el carácter sacramental es el carácter de Cristo. O sea, es como la comunicación de algo propio de Cristo, que ya dijimos que es el carácter, según la carta a los Hebreos. Y aquí hay una iluminación especial de Santo Tomás, porque está hablando de Cristo y aparece la Trinidad. O sea, está hablando de Cristo según su humanidad y, como Cristo según su humanidad es Dios, aparece la Trinidad. Cristo es uno de la Trinidad, como decían los símbolos. Algunos definen el carácter de la siguiente manera: el carácter es una señal distintiva grabada en el alma racional, donde el carácter eterno imprime la eternidad creada a imagen de la Trinidad creante y recreante, y que distingue a los no marcados en el comportamiento de la fe.
Pero el carácter eterno es el mismo Cristo, según lo dicho en Hebreos, el cual, siendo resplandor de su gloria y figura, o sea, carácter de su sustancia, etc., luego parece que el carácter ha de ser atribuido propiamente a Cristo. Aquí está diciendo dos cosas, o sea que el carácter es carácter de Cristo, claramente. Es carácter según su humanidad, porque es sacramental. Esto viene de la humanidad de Cristo, es instrumental respecto de la gracia. Pero el carácter tiene como una condición superior, que es como un sello de la divinidad. Esta definición de carácter evidentemente viene de San Agustín, de la tradición de San Agustín, que habla de la Trinidad, pero habla también de una Trinidad en el alma, en las potencias del alma, memoria, entendimiento y voluntad. Esto hay que entenderlo según la gracia, como lo describen los místicos, especialmente San Juan de la Cruz, que hay que purificar, iluminar, unir la memoria, la inteligencia y la voluntad con Dios. Esto lo hace la gracia. Pero también hay una función instrumental del carácter respecto de la Trinidad. O sea, que quien tiene el carácter representa al Padre, representa al Hijo y representa al Espíritu Santo. Por eso toda la vida cristiana es trinitaria, ya desde el bautismo. También de la confesión de la fe, porque la confesión de la fe es la confesión de la Trinidad. Pero en el sacramento del orden hay una función instrumental del carácter respecto de conducir al cuerpo místico, al pueblo de Dios, a la Iglesia, a la vida trinitaria. Por eso el sacerdote representa al Padre, representa al Hijo y representa al Espíritu Santo. Es instrumento del Padre, es instrumento del Hijo y es instrumento del Espíritu Santo. Por eso la gente que tiene el sentido de la fe lo llama Padre al sacerdote. No lo llama hijo o no lo llama hermano. Podría llamarlo porque representa a Cristo, que es el hermano, pero lo llama Padre. Ahí percibe el pueblo de Dios que de alguna manera está representando al Padre. Es un Padre espiritual. Por otra parte, representa al Hijo, esto es evidente porque tiene el carácter del Hijo, también según la humanidad. Y la humanidad de Cristo pertenece a la persona divina. Entonces, el sacerdote obra en la persona de Cristo, pero sobre todo, dice Santo Tomás, desde la persona de Cristo. Ex persona Christi. Cuando explica la Eucaristía, usa esta expresión, que el sacerdote cuando dice las palabras de la consagración obra desde ex persona Christi. Porque in persona Christi obran también los otros que tienen carácter. Todo hombre incluso puede administrar el sacramento del bautismo. In persona Christi. Aunque no cree en Cristo. Porque según la humanidad, Cristo se unió con todo hombre y lo puede usar como instrumento a todo hombre. Para un efecto en el cual eventualmente el sujeto no cree. Pero, sin embargo, su capacidad humana puede ser elevada para eso, instrumentalmente, usada para eso, como Cristo puede usar a cualquier hombre para decir una verdad, ¿no? A veces hay políticos que dicen que tienen una vida personal desordenada, etcétera, que dicen verdades más fieles que las que dicen algunos consagrados o sacerdotes o obispos. Entonces, Dios puede usar al que quiere como instrumento. Pero también el sacerdote es instrumento del Espíritu Santo, por eso especialmente el pueblo busca la santidad en el sacerdote y tiene razón.
porque no lo ve como una persona cualquiera, llena de pecados graves, sino que lo ve como una persona santa, es lo que se espera, y cuando no lo ve como santo se escandaliza, y tiene razón el pueblo. Entonces, la Trinidad produce un efecto en el alma para no solo representar la Trinidad, porque esto ya lo hace principalmente la gracia, sino para obrar en virtud de la Trinidad, o sea, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto significa, en primer lugar, ser instrumento de una organización de la Iglesia que refleje la Trinidad, la vida trinitaria, y ser instrumento de una disposición del alma del individuo para que refleje la Trinidad, por la gracia. Y esta gracia no viene solamente de los sacramentos. Los sacramentos son causa instrumental de la gracia. La gracia viene de otras maneras también, porque Dios usa toda la realidad para dar la gracia como instrumento, y sobre todo la da directamente, porque la causa de la gracia es Dios mismo, en el sentido principal. Pero después San Tomás retorna, después de esta inspiración superior, retorna al análisis teológico del carácter como sello que marca a alguien según la humanidad de Cristo. Como consta por lo dicho, el carácter es propiamente hablando un sello por el que una cosa es determinada al cumplimiento de un fin. Así, por ejemplo, las monedas van selladas con un carácter porque están destinadas al comercio, y los soldados son sellados con otro para indicar su destino a la milicia. Pues bien, los fieles están destinados a dos cosas. La primera y principal es la fruición de la gloria. Y para este fin son marcados con el sello de la gracia. O sea, lo principal es la gracia que prepara la gloria. Conforme a lo que se dice en Ezequiel 9, pone el signo de la tau en la frente de los varones que gimen y se duelen. Y en Apocalipsis 7, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en la frente. La segunda cosa a que un fiel está destinado es a recibir para él o a comunicar a los demás las cosas concernientes al culto de Dios. Y es para esto, para lo que propiamente hablando deputa el carácter sacramental. Pero todo el culto de la religión cristiana deriva del sacerdocio de Cristo. Es claro, por lo tanto, que el carácter sacramental es específicamente carácter de Cristo, a cuyo sacerdocio están configurados los fieles por estos caracteres sacramentales, los cuales no son más que participaciones del sacerdocio de Cristo, del mismo Cristo, derivadas. Entonces, en el artículo encontramos dos elementos, uno trinitario y otro cristológico, que están conectados entre sí. Santo Tomás, como teólogo particular, se inclina a subrayar el carácter cristológico, la condición cristológica del carácter, lo cual es verdad. O sea, el carácter hace que alguien participe del sacerdocio de Cristo. Por el bautismo y la confirmación tenemos un sacerdocio universal, todos los fieles tienen un sacerdocio universal y por eso pueden participar de la liturgia expresando el acto sacerdotal de Cristo que ofrece el sacrificio al Padre en el cielo como cabeza de la humanidad. Todo eso lo hacen
junto con Cristo a través de la liturgia, pero no solo en la liturgia, quienes están marcados por el carácter de los sacramentos. Y los sacerdotes ministeriales no solo lo hacen de esta manera universal, no solo lo hacen recibiendo los sacramentos, sino también administrando los sacramentos. Entonces, una manera activa. La otra también es en cierta manera activa. Es pasiva respecto de los sacramentos, pero es la de los laicos. Pasiva respecto de los sacramentos, pero es activa respecto del culto de Dios, universal, el sacerdocio común de los fieles. Pero esta manera propia del carácter sacramental de los presbíteros y obispos y otros ordenados es propia de un ejercicio del culto activo respecto de los sacramentos mismos, porque el sacerdote celebra la Eucaristía o celebra la confesión o la confirmación, etc. Entonces, hay una potencia activa que es propia del sacramento del orden. Pero detrás de esto, y como algo principal, hay un carácter espiritual trinitario, porque no se obra solamente según la humanidad de Cristo, sino según la persona de Cristo, que siempre es la persona divina. Cristo no es persona humana, es persona divina. Y como la persona divina es siempre relativa a las otras, está en unión con las otras, es uno de la Trinidad, el que obra en la persona de Cristo obra también en la persona del Padre, porque quien me ve a mí ve al Padre, que me envió. Y en la persona del Espíritu Santo, porque es el que promete Cristo, el que procede de Cristo eternamente y por eso lo promete. El carácter sacramental es realidad o res en relación al signo externo y es sacramento con relación al efecto último. Por eso se puede hablar del carácter en dos sentidos. Primero, en su acepción de sacramento, en cuyo caso es signo de la gracia invisible, conferida en el rito externo. Segundo, en su acepción específica de carácter, en cuyo caso es un sello que configura con un jefe, en el cual reside la autoridad de aquello para lo cual uno es deputado, como es el caso del soldado destinado al combate y que es marcado con el sello del jefe, por el que en cierto modo se configura con él. Ahora, el combate es algo subordinado al fin, se combate para el fin. Como decía Aristóteles, el arte militar está subordinado al arte política. Entonces, así también, analógicamente, el combate propio del cristiano está dado por el sacramento de la confirmación y el sacramento del orden tiene otra función más inmediatamente conectada con el fin, que es la gracia. El sacramento de la confirmación hace operar la gracia, que ya se recibe por el bautismo. El sacramento del orden sagrado está dirigido a la producción de la gracia a través de otros sacramentos, sobre todo la Eucaristía. El carácter distingue a unos de otros por el fin a que es destinado todo aquel que recibe el carácter, como hemos visto ya hablando del carácter militar, por el que en la lucha se distingue el soldado del rey del soldado enemigo. Pues de un modo semejante el carácter de los fieles es el que distingue a los fieles de Cristo de los siervos del diablo,
ya sea en orden a la vida eterna o en orden al culto de la iglesia militante. Lo primero se consigue por la caridad y la gracia, como dice la objeción, y lo segundo por el carácter sacramental. O sea, la caridad y la gracia ordenan al fin y el carácter a los medios que conducen al fin, por donde el carácter de la bestia corresponde a los réprobos, puede entenderse como una malicia obstinada por la que algunos están destinados a la pena eterna, o como profesión de un culto ilícito. O sea, siguiendo los padres de la Iglesia, Santo Tomás piensa que hay como un inverso de la Iglesia, que claro, no es perfecto como la Iglesia, sino que es una deformación. Y en este sentido puede hablarse de una especie de carácter del diablo. O sea, hay personas que son especialmente diabólicas por su obstinación en el mal o porque rinde el culto al diablo con actos externos. El carácter está en las potencias, no directamente en el alma, porque es un poder, es una potencia espiritual. Se ha dicho en la anterior definición del carácter que se imprime en el alma racional como una imagen. Pero la imagen de la Trinidad en el alma se hace a través de las potencias. Luego el carácter reside en las potencias del alma. Aquí también Santo Tomás tiene como dos percepciones diferentes que conviven. Por un lado, está en las tres potencias el carácter, o sea, en la memoria, la inteligencia y la voluntad, como dice Agustín. ¿Eso qué quiere decir? Que el sacerdote que recibe el carácter tiene la memoria, o sea, la conciencia de sí y su ser configurado de una manera, su inteligencia y su voluntad configurado de una manera. O sea, según la Trinidad. Obra trinitariamente, en orden a la configuración de la Iglesia como imagen de la Trinidad. Y no solo como cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es cuerpo, sino en su potencia. El sujeto en el que reside el carácter ha de buscarse más en los actos pertenecientes al culto divino que en los actos concernientes a la gracia. Etcétera, sigue insistiendo como el carácter está en las potencias. El carácter está ordenado al culto divino, que es una testimonianza de la fe manifestada a través de los signos externos. Por eso se colige que el carácter debe residir en la potencia cognoscitiva del alma, que es donde reside la fe. Bien, aquí tiene un matiz distinto respecto de lo que dijo antes, ¿no? O sea, aquí lo que dice es que está en la inteligencia. Y también en las potencias sensitivas. ¿Qué quiere decir esto? Que el sacerdote, por un lado, está configurado a la Trinidad y por eso es padre espiritual, es hombre espiritual y es hermano o hijo en el Hijo, como cabeza de los hombres. Pero por otro lado, es cabeza como Cristo hombre, cabeza de la Iglesia. Y por eso el sacerdote tiene configurada especialmente su inteligencia de esta manera, que naturalmente es inteligencia práctica, porque uno es jefe o cabeza según el entendimiento práctico.
Pero para que el entendimiento práctico funcione, dice San Tomás en las cuestiones sobre la prudencia, en la segunda parte, hace falta muchas condiciones sensibles. Pues la inteligencia no puede funcionar sola. Hace falta que los sentidos estén configurados de una manera. Por eso los sacerdotes se forman en los seminarios donde hay una disciplina, porque no solo se trata de estudiar, hay que tener liturgia, hay que tener un orden, hay que tener una especie de vida monástica. Todo eso configura las potencias sensitivas, o sea, los sentidos externos y los internos sobre todo, por ejemplo, la cogitativa, la capacidad de percibir inmediatamente lo que es útil y no útil. Todo eso lo configura al servicio de la inteligencia práctica, que es la que sirve para ordenar el pueblo de Dios. Pero el carácter no es solamente esto. Es ciertamente esto porque es carácter de Cristo. Y Cristo es hombre. Pero Cristo no es solamente hombre, es persona divina. Es uno de la Trinidad. Por eso el carácter se configura también como una representación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el alma. Una representación operativa, un poder para obrar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efectivamente es lo que dice el sacerdote cuando bendice. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, es directo que está obrando en modo trinitario. Lo está diciendo. Obra en el nombre de cada una de las tres personas. Por eso, la acción del sacerdote no puede ser entendida de una manera unilateral. O sea, solo según la humanidad. Solo como hermano mayor, por ejemplo, o como líder humano. ¿Por qué? Él representa a la persona de Cristo y la del Padre y la del Espíritu Santo. Y actúa como instrumento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque cuando dice esas palabras en las bendiciones sacramentales o en los sacramentos mismos, se está obrando como instrumento de los tres. Tanto es así que el bautismo es inválido si no se nombra la Trinidad. Este carácter está impreso en el alma. Como dice Agustín, los sacramentos cristianos no imprimen su carácter con menos fuerza que el carácter corporal de la milicia. Como se dijo, el carácter sacramental es una participación del sacerdocio de Cristo en sus fieles. De tal manera que como Cristo tiene la plena potestad del sacerdocio espiritual, así sus fieles se configuran en él en la participación de una potestad espiritual referida a los sacramentos y al culto divino. Distingue sacramentos y culto divino, porque el culto divino no está solo en los sacramentos. Toda la vida es culto divino, que es una gran intuición del concilio. Por eso a mí me admira siempre mucho el Concilio Vaticano II, porque encuentro todo esto que dice San Tomás muy profundizado. Sin Santo Tomás no se entiende el concilio, porque surge de ahí. Entonces, por eso Cristo no tiene carácter sacerdotal, sino que la potestad de su sacerdocio se compara con el carácter como lo que es pleno y perfecto con una participación. Cristo no tiene carácter. Él es el carácter como persona divina
Y esto se manifiesta inmediatamente en el sacerdocio de su humanidad. Cristo es constitutivamente sacerdote. Bueno, hay posiciones superficiales, bíblicas, que dicen, bueno, Cristo no era sacerdote, claro que no era de la tribu de Leví, pero eso no quiere decir que no era sacerdote, porque justamente era sacerdote en el sentido pleno y principal del término, que no es el del Antiguo Testamento, sino el del Nuevo. Ahora bien, el sacerdocio de Cristo es eterno. Según las palabras del Salmo, tú eres sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Y de aquí viene que toda consagración realizada en virtud del sacerdocio de Cristo, mientras dura la cosa consagrada, es permanente. Y esto acontece incluso en las cosas inanimadas. La consagración, por ejemplo, de una iglesia o de un altar, dura mientras no sean destruidos. O sea, si viene el terremoto y se derrumba la iglesia, bueno, no está más la consagración. Pero mientras dura la iglesia está la consagración. Lo mismo, mientras el cáliz está entero, está consagrado. Si se destruye el cáliz, bueno, no es más cáliz, entonces no está consagrado. Es semejante a lo que pasa con la presencia de Cristo en la Eucaristía. Y esto acontece incluso con las cosas inanimadas. Y como el sujeto del carácter es la parte intelectiva del alma, que es donde reside la fe, como se ha dicho, es claro que siendo el entendimiento perpetuo e incorruptible, también el carácter reside en el alma de manera indeleble. O sea, el que tiene carácter ve las cosas de una manera distinta del que no tiene carácter. Y eso según los 3 sacramentos que imprimen carácter: el bautismo, la confirmación y el orden, que son sacramentos diferentes. Por eso, para ser ordenado, aunque eventualmente la ordenación sería válida sin la confirmación, se requiere que esté la confirmación, porque un carácter se complementa con el otro. Es como lo que pasa entre el obispo y el presbítero, se complementa, uno ayuda al otro. Entonces, así también sucede con el carácter que reciben los fieles. O sea, el carácter del sacerdote solo no es suficiente para la iglesia, hace falta el de la confirmación y el del bautismo. Y por eso el sacerdote que recibe carácter debe vivir plenamente el bautismo y también la confirmación. Por ejemplo, el sacerdote debe ser fuerte, debe dar testimonio de la fe, pero eso no viene tanto directamente del carácter sacerdotal cuanto del carácter de la confirmación, que se refuerza, se complementa, se perfecciona con el carácter sacerdotal y se expresa de una manera especial con el carácter sacerdotal, pero es otro carácter, de otro sacramento. Todo, por supuesto, está unido en la raíz, porque todo deriva de la gracia de Cristo, y sobre todo de la gracia de unión de Cristo, de la unión hipostática de la humanidad con la divinidad. Aunque la fuente última es la Trinidad. La gracia y el carácter no se encuentran en el alma de la misma manera, porque la gracia reside en ella como una forma autónoma, mientras que el carácter reside en el alma como una virtud instrumental. Ahora bien, una forma autónoma recibe en un sujeto acomodándose a la condición del sujeto. Y puesto que el alma es mudable en esta vida en virtud de su libre albedrío, es lógico que la gracia reside en ella de forma mutable, o sea que alguien puede perder la gracia. La virtud instrumental, sin embargo, se acomoda más bien a la condición del agente principal.
Y por eso el carácter reside en el alma de manera indeleble, no por su propia perfección, sino por la perfección del sacerdocio de Cristo, del que deriva el carácter como virtud instrumental. Retorna a San Agustín, que explica el carácter contra los donatistas. Aunque después de esta vida no subsista ya el culto externo, permanece, sin embargo, el fin de ese culto. Por eso, después de esta vida permanece el carácter, en los buenos para su gloria y en los malos para su propia ignominia. Como ocurre con los soldados, cuyo carácter militar se conserva después de la victoria. En los que vencieron a título de gloria y en los vencidos para su castigo. O sea que los que estén en el infierno y tengan carácter van a manifestar su ignominia y van a sufrir por ese carácter. Y los que estén en el cielo, inversamente, van a reconocer su gloria también por el carácter. El carácter es como las llagas de Cristo que permanecen en el cielo después de la resurrección. Santo Tomás, en la tercera parte, un poco antes, explica el sentido de las llagas de Cristo, que están también después de la resurrección y que sirven para la gloria de Cristo. Bueno, algo semejante sucede con el carácter, que permanece eternamente. No todos los sacramentos imprimen carácter. Los que se reiteran no imprimen carácter. Por ejemplo, la penitencia y el matrimonio. Porque alguien puede recibir la confesión de nuevo o puede recibir el matrimonio de nuevo si se murió la mujer. Todos los sacramentos confieren la gracia y son remedio del pecado, pero no todos se ordenan directamente al culto. Un sacramento puede estar ordenado al culto de tres maneras: por la naturaleza de la misma acción sacramental, preparando a los ministros y proveyendo receptores. El sacramento que está ordenado por su naturaleza de su misma acción sacramental al culto es la Eucaristía, en la que el culto divino tiene su principal expresión por ser el sacrificio de la Iglesia. Este sacramento no imprime carácter, porque no deputa al hombre a hacer o recibir alguna cosa ulterior en el orden sacramental, ya que este sacramento, como dice Dionisio en la jerarquía eclesiástica, es el fin y la consumación de todos los sacramentos. Por eso no imprime carácter, porque el carácter es para la Eucaristía. Esto que dice Dionisio aquí lo toma Santo Tomás y después lo toma el Concilio Vaticano II, en Sacrosantum Concilio, que fuente y culmen de la vida de la Iglesia. Pero es la Eucaristía entendida en ese sentido espiritual que hemos dicho. O sea, la Eucaristía en el sentido pleno, eso es el fin. Porque la Eucaristía como celebración y como sacramento es un medio, es un instrumento para el fin. En efecto, en la vida eterna está lo principal de la Eucaristía, la comunión espiritual, pero no el sacramento. A la preparación de los ministros para el culto pertenece el sacramento del orden, porque este sacramento capacita a los hombres para comunicar los sacramentos a los demás. Y a la provisión de receptores está reservado el sacramento del bautismo, por el que el hombre recibe la potestad de recibir todos los sacramentos de la Iglesia, por lo que al bautismo se lo llama puerta de los sacramentos. Por lo mismo está ordenada en cierto modo la confirmación, a lo mismo está ordenada la confirmación. Por lo tanto, tres son los sacramentos que imprimen carácter: el bautismo, la confirmación y el orden.
Bueno, con esto creo que ya podemos dar lugar a las preguntas. In persona Christi. Bueno, a lo primero hay que decir que los sacramentos que imprimen carácter son estos tres: bautismo, confirmación y Eucaristía, y que la distinción entre res tantum, res et sacramentum y sacramentum tantum pertenece en cierta manera a todos los sacramentos. O sea, constituye el sacramento como tal, o sea que principalmente la res y el sacramento. El sacramento es el signo sensible, la res es la gracia. Algunos sacramentos tienen más claramente una res et sacramentum, que es el carácter, que es como un intermediario entre una y la otra, porque el carácter es más espiritual, pero no es el fin mismo del sacramento, sino que esta es la gracia. Y el carácter está ordenado a la gracia. Entonces, sí, el carácter es como un servicio cuya capacidad producen algunos sacramentos para el culto divino. No sé si era otra pregunta también. Bueno, ex persona Christi, in persona Christi quiere decir que hay como una cierta distinción entre los sacramentos. Como en todos los sacramentos, el poder originario siempre es de Cristo y de la Trinidad. Pero en el sacramento principal, que es la Eucaristía, obra directamente Cristo. O sea, Santo Tomás dice que las palabras de la consagración no las dice el sacerdote que celebra, sino Cristo. El sacerdote que celebra le presta las palabras humanas a Cristo para que las diga él. Esa es la distinción. En cambio, en la confesión, por ejemplo, se dice: yo te absuelvo. En la Eucaristía no se dice, no se habla en nombre del ministro, es Cristo el que habla. Y así está en el canon de la misa, por eso está en tercera persona. O sea, se narra lo que Cristo hizo y después habla Cristo. En cambio, en el bautismo o en la confesión habla directamente el sacerdote, porque él humanamente, con su poder instrumental, produce el efecto. En cambio, la transformación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo la produce Cristo directamente. Esta es la diferencia. Y eso parece ser indicado con estas dos locuciones que se encuentran en el texto latino de la Suma, porque en castellano no siempre se ve esto. Ex persona Christi, in persona Christi. Bueno, aquí los otros padres, Gabriel y los demás, no sé. Cuando un sacerdote pide la dispensa y viene después, y eso, claro, sí, el carácter, ¿no? Pero Sí. si tomó otra opción de vida, otra vocación. Y claro, no desaparece el carácter y de alguna manera se acuerda de eso, sí. O sea, tiene una conciencia, ¿no? Porque como está impreso en el alma y sobre todo en el entendimiento, cuando el entendimiento obra, se conoce a sí mismo. Y lo mismo pasa con los bautizados. Por eso estos que se quieren desbautizar, les remuerde la conciencia de alguna manera y por eso se quieren borrar. Aunque sea del registro material, pero bueno, lo que quieren es imposible porque es algo espiritual.
Bueno, el matrimonio es indisoluble, no es como el carácter porque no dura eternamente, porque serán como ángeles de Dios, dice el Evangelio, que no se casarán. En el reino de los cielos no hay casamiento, pero hay una unión que es lo principal de todos los sacramentos, o sea, la caridad. La amistad, que es la caridad y que constituye lo principal del sacramento del matrimonio, eso sí permanece. Sí está la gracia. Si no está la gracia, no permanece porque no hay caridad. Pero el sacramento como tal, el vínculo, que es lo que produce el sacramento, que es análogo al carácter, no permanece. Porque es un vínculo determinado por la temporalidad de la finalidad de la procreación. Porque el matrimonio tiene como fin determinante, no quiere decir que sea lo más importante, pero determinante, que es lo que hace que sea lo que es la procreación. Si no, no es matrimonio, es amistad entre hombre y mujer. Puede haber muchos tipos de amistad fundados en la caridad. Pero hay un tipo de amistad que es el matrimonio. ¿Y por qué es una amistad especial? Porque está dirigido a la procreación, si no, es amistad como puede haber otras. Por eso, si alguien no quiere procrear y se casa, es inválido el matrimonio, porque no es matrimonio. Bueno, eso no permanece porque el cuerpo se corrompe. Y por eso desaparece el matrimonio también. Pero la amistad del matrimonio puede permanecer en el cielo. O sea, la caridad. También aquí es lo más importante. Si hay gente que se casa y no tiene amistad, o sea, no tiene caridad. Y por eso después se divorcian, se separan, etc. La caridad es más importante que el vínculo que produce el sacramento. Y a veces se piensa al revés, como en esto del carácter sacerdotal se piensa al revés, que es más importante el carácter que la gracia. No, es más importante la gracia que el carácter. Y lo mismo, en el matrimonio es más importante la gracia que el vínculo. A veces hay tanta complicación del derecho canónico, de tribunales, etcétera, todo para ver si el matrimonio fue válido o fue inválido. Pero más importante sería que preparar bien a los que se casan para que tengan la gracia del sacramento. Bueno, a mí me queda claro, y sobre todo en este ámbito de formación, que el alma de toda formación es y seguirá siendo el ámbito espiritual, del encuentro, de la recuperación de la conciencia, de la gracia, que va siempre a disponer el carácter, pero que va a ir más allá del mismo carácter. Y me pone también en claro, o pone en claro, que la formación tiene que estar en la cuestión de los seminaristas y de los sacerdotes, tomando en cuenta esta parte espiritual y, por ende, restar importancia, digo, si así se puede pensar o creer, a toda la parte externa, y que la liturgia sea siempre como una explicación existencial de lo que está pasando en el misterio que se está dando, desarrollando y que se está proponiendo. Y entonces así todo ayudará al punto central del encuentro con Dios y de la presencia reconocida en la comunidad, creo. Sí, me parece muy buena síntesis. Sí, esto es un desafío, pero sí, es un desafío que tiene sus ayudas, en primer lugar, el magisterio de la Iglesia. Si retornamos de verdad al magisterio, sobre todo al Concilio Vaticano II, que es el magisterio principal que tenemos en nuestra época,
todo esto lo vamos a poder vivir, ¿no? Lo vamos a poder encontrar. Y, por supuesto, la tradición, la Sagrada Escritura y todos los otros medios de la vida cristiana, pero entendidos de una manera profunda. Y para eso el magisterio de la Iglesia nos guía, y en nuestra época las guías principales son el Concilio Vaticano II y Santo Tomás. Y los dos se iluminan mutuamente, como hemos visto aquí. Entonces, si uno sigue el concilio y sigue a Santo Tomás, es muy difícil que se equivoque. Además, como dijo el Papa Pablo VI, de alguna manera Santo Tomás es magisterio de la Iglesia. Entonces, uno por este camino está seguro. Después, claro, habrá que elaborar, pensar, ver cómo se aplica, las circunstancias diferentes, tiempos diferentes, todo eso es natural a la vida humana, pero lo principal ya lo tenemos. Entonces no hay que buscar soluciones extrañas, meramente humanas, haciendo planes o razonamientos, ¿no? Porque todo eso es muy limitado. O sea, sí, a veces hay que constatar que las cosas no funcionan, pero bueno, si no funcionan hay que ver por qué no funcionan, y para eso hay que ir a las fuentes más profundas, ¿no? Sí, padre. Sí, hace un momento decía cómo el seminario ayuda a configurar las potencias sensitivas internas y externas, a configurar al futuro sacerdote. Una expresión que yo he escuchado, a lo mejor la hemos escuchado todos, de sacerdotes que dicen: en el templo soy sacerdote, afuera soy como uno de ustedes. Así es que es como una expresión que les hace permitirse todo, como cualquier laico. Entonces no hay identificación con la propia realidad sacerdotal, con la consagración, etcétera. Entonces creo que también desde la formación, ya configurarse con o prepararse o disponerse a lo que viene, tiene que manifestarse aquí y en todas partes también, ¿no? Es como un camino de ejercitación ya desde ahora a lo que viene después, porque si no entramos en esta ruptura de vida, que somos para la gente unos, para nosotros otros y demás, que permitimos muchas cosas, pues, ¿verdad? Entonces, sin duda, la exigencia de la formación, pues están los medios que hay que aprovechar, pero sobre todo tratar de vivir desde ahorita la experiencia de unidad en Cristo, ¿verdad? De identificación, de transformación o de renovación aún de la mente. Entonces creo que esta expresión que hemos escuchado, pues es muy, como dijéramos, muy fácil para hacer lo que uno quiera en cualquier momento, ¿no? Sí, esa expresión viene del hecho de separar el carácter de la gracia. Entonces el sacerdote es concebido como una especie de funcionario, como uno que va a una oficina del gobierno, trabaja y después se va a su casa y hace lo que quiere. Bueno, eso es una visión muy superficial del sacramento del orden y deriva de una falta de profundización, sea teológica como espiritual, y también de los malos ejemplos y de la vida personal que no es suficientemente purificada, o de los pecados, etc. Entonces, sí, claro, eso hay que superarlo totalmente. Antes que nada, el sacerdote es un consagrado. Porque a veces se tiene miedo de pensar que, bueno, si es sacerdote diocesano no es como un monje o como un religioso. Pero eso no tiene sentido. No se puede separar la vida del sacerdote diocesano de la vida religiosa del sacerdote religioso. Porque, sobre todo en la Iglesia Latina, donde existe el celibato, está claro que hay una connaturalidad. Y esa connaturalidad lo que subraya es que el carácter solo no alcanza, que lo principal es la gracia, incluso para ejercer el ministerio sacerdotal. O sea, para que ese carácter dé fruto. Y como la gracia es santidad, y la santidad es vivir según el Evangelio, hay que seguir el Evangelio, o sea, seguir los consejos evangélicos, aunque sea
de una manera adaptada a la situación, pero son los mismos consejos, o sea, la pobreza, la castidad y la obediencia, que resumen los otros consejos del Evangelio, están también en la vida del sacerdote. Entonces no hay que decir, bueno, eso es para los religiosos y para los sacerdotes no. Porque así también se entiende la vida religiosa de una manera externa, como cumplir una regla exterior, o sea, cumplir los horarios, y la obediencia es solo exterior, y la castidad es solo exterior, y la pobreza también, solo referida a lo material. Pero estos consejos evangélicos tienen un sentido espiritual, que es principal respecto al material. La obediencia es principalmente espiritual y no siempre significa, por ejemplo, obedecer al obispo en todo, porque a veces para tener obediencia espiritual no hay que seguir todo lo que se le ocurre al obispo, porque hay obispos y obispos. Entonces, es como lo que sucede con el sacerdote. El sacerdote, o sea, el fiel no tiene que seguir en todo al párroco, todo lo que se le ocurre al párroco, porque se le puede ocurrir cualquier cosa. Entonces, depende de qué párroco es. Si es más santo, se lo sigue más. Si es menos santo, lo sigue menos. Es natural. Pero el sentido más profundo de la obediencia es escuchar al Padre, como Cristo escucha al Padre. Entonces, es tener un padre espiritual. Claro, todo obispo debería ser perfecto antes de ser obispo, dice Dionisio, entonces ya debería ser un padre espiritual, pero bueno, de hecho no siempre es así. Y lo mismo pasa con los papas y pasa con los presbíteros. Entonces, sí, para eso está el Espíritu Santo que indica a quién seguir. Claro, en los actos externos hay que obedecer siempre. Sí, para eso existe el derecho canónico, ¿no? Para algunos actos hay que ser más estricto, hasta hace falta que a uno lo notifiquen por escrito, etcétera, están las condiciones del código. Para otros hace falta menos. O sea, pero todo eso vale en proporción a la gracia porque está al servicio de la gracia. Entonces lo principal es la gracia. Y los consejos evangélicos están para la gracia. Por eso la Iglesia pide que los sacerdotes sigan los consejos evangélicos en la Iglesia latina y a su modo en la Iglesia oriental también. Santo Tomás dice que todos para salvarse necesitan seguir los consejos evangélicos, aunque sea de maneras distintas. Pero en los sacerdotes es más inmediato, porque están directamente al servicio y en contacto con la gracia, y su ministerio vale en la medida en que tienen la gracia, desde el punto de vista espiritual. Aunque hay efectos que pueden realizar sin la gracia. Por ejemplo, la misa de un sacerdote malo, Santo Tomás lo explica, vale igual. Es la misma misa que la de un sacerdote bueno, pero bueno. Hay otros efectos que no son estrictamente los de la celebración del sacramento. Si un sacerdote malo celebra el matrimonio eventualmente es válido. Pero no es lo mismo que un sacerdote bueno, que un párroco que es muy espiritual, muy santo, acompañe a ese matrimonio en la vida cristiana. El hecho de que los sacramentos sean válidos y sean buenos no quiere decir que, considerando el conjunto de la vida del sacerdote, no se haga más mal que bien, porque a veces se hace más mal que bien. Sí, los sacramentos son válidos y son buenos, pero todo lo demás no es bueno. Entonces, y produce escándalo. Entonces, no hay que reducir todo a los sacramentos, porque lo principal es el fin de los sacramentos, que es la santidad, la gracia. Y la predicación y la guía espiritual es lo principal que tienen que hacer. Porque los sacramentos en cierta manera están ordenados a eso, están ordenados a que la mente se ilumine. Que es lo que produce la guía espiritual. Y además no es solamente guía, porque en la tradición está la palabra padre. Porque ser padre espiritual no es solamente ser guía. Porque el padre guía al hijo, porque tiene que crecer el hijo,
lo educa, pero sigue siendo padre. O sea, que hay algo que no se reduce a la educación o al progreso, a la formación. Hay una relación más profunda que la produce la gracia. Entonces, de alguna manera, el Padre engendra al Hijo en el nombre del Padre Divino. Por eso San Juan de la Cruz dice que el Hijo es parecido al Padre espiritual que tiene, y por eso tiene que elegir bien el Padre espiritual. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que ir buscando en el sacerdocio la paternidad espiritual, no ligándose a un solo sacerdote, porque el sacerdocio de Cristo no lo representa uno solo, lo representa el conjunto de los sacerdotes. Porque uno solo no puede representar todo el sacerdocio de Cristo, porque Cristo tiene la gracia plena y nosotros no. Cristo es el carácter del Padre, nosotros lo recibimos. Entonces es natural que el sacerdocio sea complementario. Ahora, esa complementariedad no es algo superficial de que hacemos las cosas juntas, vivimos todos juntos. Bueno, cuando se puede está bien, pero no es solamente eso. Es una unidad en el ministerio, una unidad en la mente, una unidad en la vida espiritual y en el efecto principal. Y en eso los sacerdotes naturalmente colaboran entre sí. Y los fieles deben ver cómo el sacerdocio es complementario. Lo que hace uno no lo hace el otro y no tiene por qué hacerlo. No todos tienen las mismas capacidades ni funciones. Hay algunos que son profesores universitarios, otros son juristas, otros son padres espirituales directamente, otros son pastorales, etc. Pero todo eso tiene que complementarse, tiene que ser armónico, porque es instrumento del único sacerdocio de Cristo. Fíjense que Santo Tomás no usa la palabra colegio episcopal, usa colegio presbiteral. Después, ahora, sí, claro que hay un colegio episcopal, un colegio de los obispos, pero naturalmente hay un colegio de los presbíteros, que no es solamente un organismo jurídico, es algo espiritual, hay una complementación espiritual, ni siquiera las diócesis o la incardinación es algo del Evangelio directamente, es algo que desarrolla la Iglesia, por razones prácticas. Incluso el Vaticano II tiende a verlo de una manera espiritual, por eso favorece que un sacerdote pueda ir a otra diócesis. En la práctica no se favorece porque a veces hay esa mentalidad más cerrada, pero espiritualmente es así, como dice el concilio, ¿no? Porque el colegio presbiteral no es solamente un órgano jurídico de una diócesis, es una realidad espiritual que une todos los sacerdotes, más allá de la diócesis o de la jurisdicción. Y eso es especialmente importante en el mundo de hoy, que es cada vez más intercomunicado. Además, de hecho, la gente lo vive así, porque la gente busca al que le parece más espiritual, ¿no? O que sabe más. Bueno. Gracias. Padre Ignacio, quiero agradecer a nombre de toda la comunidad del seminario y también a nombre del señor obispo este espacio que nos ha compartido en este pequeño seminario y sencillamente agradecer todo lo que Dios le ha dado, los dones que ahora nos ha compartido y claro, con una claridad meridiana y distinción en torno a este gran santo y esta gran lumbrera que es Santo Tomás de Aquino, que sin duda nos pone más orden en nuestro pensamiento, no en nuestras ideas, sino en nuestro pensamiento en torno a lo que queremos lograr y
quisiera tomar a San Ignacio de Loyola para entender mejor. Estamos aquí para alabar, para hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, expresado pues en la caridad, primero como amistad y segundo como una participación de esta ante nuestros hermanos. De nuevo quisiera dar las gracias a nombre de toda la comunidad y quisiéramos entregarle un pequeño presente. Aquí el Padre Jorge, nuestro secretario del seminario. Sí, el Seminario Diocesano de Colima otorga el siguiente reconocimiento al presbítero Dr. Ignacio Andereguen por su valiosa participación como conferencista durante la Semana de Reflexión sobre Santo Tomás de Aquino 2025, en la cual, a través de su conocimiento profundo y su elocuencia, contribuyó al enriquecimiento intelectual y espiritual de los asistentes. Su servidor, Jorge Armando Castillo Elizondo, secretario del Seminario Diocesano de Colima, febrero 2025. Muchas gracias, Padre. No le puse. Falta todavía, Padre. Quizá el cuadro para ponerlo, como va a viajar, pues para hacerlo por ahí lo enrolla y ya lo pone. También quisiera, continuando con este agradecimiento, presentar este pequeño presente que son lo tradicional de nuestra región, que son unos perritos. Y ahorita, no, estos no, Padre, estos son para ponerlo ahí en el librero. Y quisiera pedirle a Emanuel que explique un poco acerca de lo que ahí usted tiene. Bueno, Padre, una brevísima reseña sobre estos perritos, conocidos como los perritos bailarines colimotes. Si usted puede verlos, son hechos de barro, hecho por artesanos de aquí de la región. Mire, uno de los perritos tiene unas características peculiares porque tiene unas rayas en su cuerpo. Esas rayas muestran que es un perro adulto, que parece que está bailando con otro perro, que es un perro joven, que están bailando, ¿verdad? No tiene ningún rastro, pero lo que está haciendo es de que le está susurrando al oído. ¿Qué le susurra? Le está susurrando la sabiduría. Los prehispánicos tenían pues a este perro como acompañante, se hacían acompañar por él y pues para ellos era muy importante porque representaba la sabiduría. En las tumbas de Tiro de aquí de Colima han sido encontrados porque pues decían también que además de la sabiduría era un animal que los guiaba pues en su descanso, ¿verdad? En su muerte. Y pues además también aquí encuentra usted unos dulces como el coco, que es el que se da en la región, y la sal de Colima, muy conocida también pues a nivel mundial. Flor de sal, así es, y sal de mar. Son distintas. Esta es muchísimo más pura, ¿verdad? Es la primera capa que se da en la sal. Es como el maná, así. Y bueno, de los perritos, Padre, esa es como una breve reseña, ¿verdad? La sabiduría que es comunicada a los más jóvenes. Y es una raza que actualmente todavía la encontramos, aunque ya se está extinguiendo, pues hay muy pocos perritos, sí. En la llegada de los españoles se empezó a extinguir porque los empezaron a asesinar, ya que decían que eran utilizados por los indígenas para los sacrificios, ¿verdad? Por nuestros nativos. Pero todavía encuentra, aunque es una raza que ya está, pues, digo que ya en peligro de extinción. Está en peligro de extinción. Y los utilizaban también para comer, ¿verdad? Para los ejércitos. Los utilizaban para alimentar al ejército, ¿verdad? Para poder sostenerse. Pero pues para ellos era un animal sagrado. Pues de nuevo, Padre, por abrirnos mente y corazón en torno a Santo Tomás, a su doctrina y sobre todo al gran servicio que este gran santo dio para toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, después de cantar el Te Deum, nos va a cantar. No, quisiera que nos tomáramos una foto, Padre, para el recuerdo. Y muchas gracias. Por último, sí, ajá. Sí, claro. Es un frasco de miel que producimos aquí en
en el estado. Venimos de una familia apicultora. También aquí los seminaristas cultivan las abejas y con mucho cariño se los regalo. Pues si gustan, nos ponemos para la foto, los que estén aquí con el padre, si una foto social, ¿o cómo se llama?